Ahí estamos, ¿cómo le va el equipo? Buenas noches, bienvenida familia, como me gusta decir a mí, los saludamos, el agradecimiento, le llamamos Televisión Saludable, esto es el consultorio, hace mucho tiempo que lo hacemos y nos da un enorme placer, aunque los temas son un poco duros a veces y no nos convocan a nosotros, no nos resultan convincentes para hablarlo, pero hay que hacerlo. Mauricio, buen día. ¿Qué tal? O buenas tardes o buenas noches, ¿cómo va? Como ustedes. Bienvenido, ¿cómo estamos? Bien, con problemas, los médicos lamentablemente. Los médicos y los pacientes, Raúl, porque se ven involucrados también en un conflicto que realmente los médicos no queremos tener, ¿no? Nosotros no queremos tener conflicto con los pacientes, pero en base a lo que dice Mauricio, es esta apertura de que se generó en una reunión de Santa Fe, pero ¿y por qué el doctor Mutilva, que ya está con nosotros para hablar, viene, pero no a hablar puntualmente de afecciones o de cuestiones, avances científicos, sino a contar la realidad? Pero porque vos en casa te pasa lo mismo que a cualquiera de nosotros, pagás una obra social, pagás una prepaga, o tenés una obra social, o pagás una prepaga, y fortuna, ya lo sabemos. Pero ¿cómo? Encima tengo que pagar 6.000, pero ¿y se la llevan los médicos? ¿Se la llevan los médicos? No, justamente. El tema es que, bueno, después de el destrato que estamos teniendo los médicos por parte de las obras sociales y prepagas, donde desoyen el tema de la necesidad de cubrir los gastos mínimos para poder seguir ejerciendo, no aumentan nada y vos sabés el cuadro inflacionario que nos está perjudicando a todos. Pero a la gente le aumentan y ese aumento va para no va para el médico, no sé para dónde va. No va para el profesional. No se va para dónde va, pero el tema es que los médicos realmente de bolsillo están cobrando 1.000, 2.000, a lo sumo 3.000 pesos por parte de las prepagas. Entonces, ¿qué pasa? Eso es insuficiente para poder dar cobertura simplemente mínima a lo que significa la estructura del consultorio. Entonces llega un punto en que realmente dice, tocamos fondo. Entonces, prácticamente todas las sociedades científicas, que generalmente ellos están en la parte académica, no están en la parte gremial o en la parte, pero por requerimiento de los propios afiliados, dice, por favor, protéjannos. Entonces, ¿qué pasa? Establecieron un monto mínimo de consulta en 6.000 pesos. Entonces, cuestión de que el médico llegue a ese nivel, por lo menos, en cada consulta. El tema es que se establecieron bonos, llamámoslo como quiera, adicionales, para llegar a ese nivel. Si la prepaga paga 3.000 pesos por la consulta, bueno, la diferencia serán 3.000 pesos. Si esa prepaga paga 2.000, serán 4.000. O sea, establecer un mínimo básico para poder seguir ejerciendo, para poder pagar los consultorios, el alquiler que aumentó terriblemente, la empleada que aumentó también por UTEDIC, lo que significa la paritaria de UTEDIC, la señora que limpia, el mantenimiento del consultorio, para poder seguir ejerciendo. Entonces, algo básico. En eso estamos todos y bueno, los colegios reunidos en Santa Fe hicimos una declaración de apoyo, no al tema del adicional, sino para que justamente las prepagas cambien esa actitud y ellos mismos pongan los 6.000 pesos. Mauricio preside Confemeco, la Federación de Entidades Médicas Colegiadas. Cuando Mauricio dice Santa Fe, si lo tenés, Juan, no nos vamos a poner a leer todo, es extenso, es un texto que firma Mauricio, pero resumí algunas cosas que él cuenta, ¿no? Porque comparten la decisión de médicos o médicas contra el tema de prepagas, obras sociales, de percibir bono adicional. Bono adicional. ¿Se llama bono? ¿Es bono finalmente? Llámamelo como quieras. No importa simplemente esto ahora. El equivalente a tener un mínimo garantizado de 6.000 pesos en una consulta. Porque además te lo pagan en 60 o en algunos casos a 90 días. Nosotros decimos, nos pagan lo que quieren y nos pagan cuando quieren. Ajá. Y en este país donde tenemos una inflación del 12, del 13% mensual, cuando el médico recibe esa liquidación a los 60 o 90 días realmente es inexistente. Lo firman sociedades científicas, colegios, se han sumado muchísimos, no voy a leer todo eso, pero desde Confemeco se respalda a los colegios. Y además, hubo cierta amenaza por parte de alguna prestadora, de alguna prepaga, diciendo que si hacían esto iban a tener sanciones. Sí, sanciones, pero ¿sabés lo que pasa? Ya los médicos están bajando de las cartillas de prestadores.
Y lo que van a lograr, si no se avienen a un diálogo, no se avienen a un convenio... ¿Qué estás diciendo? ¿Que se van de prestar? Se van a los médicos... Dice, no me tenga más en cuenta, doctor. No atendemos más preparados. Ajá. Y listo, o sea, porque realmente es insuficiente, es insignificante, entonces realmente ¿para qué quiero? Arréglenlo ustedes, siéntense con nosotros, que somos los que se efectores, somos los que atendemos a sus afiliados. Bien. Entonces, bueno, el médico se siente ya realmente humillado. O sea, en un nivel, viste, como digo, tocamos fondo. Entonces, bueno, basta, se acabó, nos tenemos que dignificar como profesión, dignificar como médico, y no estamos queriendo enriquecer. Queremos por lo menos un nivel mínimo para poder seguir prestando atención. Ya le damos curso a Mutilva, pero ¿hay posibilidades de diálogo? ¿Los atiende alguna empresa? Hasta ahora no, pero por nivel? eso estamos esperando. Pero digo, después de este comunicado que ya fue hace 2 semanas que se cerró este encuentro de Santa Fe. Esperemos que justamente no se llegue al cierre o a la falta de cobertura por parte de los médicos de atender a prepagas, ¿no? Esperemos que realmente reflexionen, recapaciten y justamente den la posibilidad, no solamente para el médico, sino también para que el afiliado no tenga que verse sorprendido en no tener su médico de cabecera más en la cartilla o no poder seguir dando algún tipo de prestación donde ellos quieren ir. Claro, porque si encima de pagar lo que pagamos y uno que se acostumbra a ese lazo, a esa comunión entre el médico y el paciente, y uno quiere que siga siendo ese médico, dice, no, mire, no está más el doctor Esquinal. ¿Cómo no está más? Y porque se han bajado de la cartilla. Y además vos sabés que también esto ha provocado que, como es insatisfactorio, muchos médicos están emigrando. Hay emigración interna y emigración externa. La emigración interna es que médicos que se forman en alguna provincia van a otra provincia que tenga mejores remuneraciones. Y la emigración externa es muchos médicos que se han formado acá, extranjeros, vuelven a su país natal, y médicos argentinos que ven el horizonte en Europa, en otro país que realmente proteja mejor la profesión, realmente le dé cabida para el desarrollo profesional y también que remunere como corresponde la responsabilidad que tenemos los médicos hacia los pacientes. Una de las aristas de la salud es el cuidado de nuestros ojos, la oftalmología. Charlamos con Mutilva, si te parece bien, lo hacemos pasar al piso. Sí, y después, por favor, no se vayan, que tenemos, siempre hablamos del CONICET, ahora más que nunca hay que hacerlo. Bueno, ahora van a ver resultados donde publicaciones de argentinos salieron en revistas extranjeras y también la actividad de 2 argentinos en Estados Unidos. Buscamos ese lazo con ustedes desde allí, Televisión Saludable. Bienvenidos al consultorio. Vení a estudiar licenciatura en obstetricia en UNAUR, una carrera que te da un amplio campo laboral, con una formación curricular para la atención de pacientes en el periodo preconcepcional, concepcional y posconcepcional. Te esperamos. Centro de Ojos Ituzaingó, para ver la vida en toda su dimensión. Juncal 258, Ituzaingó. Bueno, muchas gracias. Le damos la bienvenida a un gran profesional, oftalmólogo, responsable junto
al doctor Pasquinelli de los Centros de Ojos de Ituzaingó, de Moreno, con una trayectoria enorme. Es el doctor Raúl Roberto Mutilva. ¿Cómo le va, Muti? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Raúl? Doc, bienvenido. Bien. Placer. Contento de estar contigo. Igual, aunque contento de estar los en el rumbos programa. nos lleven para descargar cosas mucho más serias, como las que veníamos hablando, Mauricio. pero- Primero, ¿estás bien? Sí, sí, Bueno, muy bien. bueno. Trabajando, contento, estamos dándole para adelante, en fin, con toda la problemática de este tiempo, pero surfeando la ola, digamos, ¿no? Roberto, en un rol adicional a tu rol asistencial de todos los días. Sí, sí. ¿No? Ahora sos Sí. rol dirigencial. Dirigencial, sí, Claro. sí, estamos con la Cámara de Oftalmólogos. Por eso lo invitamos. Cámara Médica de Oftalmología. De oftalmología. Saludamos a todos sus integrantes. Sos parte de la comisión directiva. Como parte de esa Cámara han estado en el Senado, Sí, en la Comisión de Salud. Sí, hemos estado en el Senado, nos atendieron los dos representantes del Senado, muy, muy gentiles, tuvimos una reunión muy cordial, también en diputados, en la Secretaría de Salud. Hemos estado con todos los efectores que de alguna manera pueden hacer que las cosas cambien. Pero ¿no? ¿cuál era la idea? ¿Ponerlos al tanto? La idea era destrabar la CIRA por el tema de los insumos. O Bien. sea, oftalmología es una especialidad que depende mucho de los insumos. La cirugía de catarata es la cirugía que más se realiza en el ser humano y lleva una cantidad. Yo, hasta que no entraron a faltar insumos, no me di cuenta la cantidad de cosas que teníamos que venía de afuera para realizar una catarata, empezando por la lente intraocular. Hemos En las conseguido... gotitas esas que utiliza cualquiera de nosotros, De los muchas de ellas también son de afuera. componentes vienen de afuera. Mirá. Y los laboratorios también tienen que ingeniárselas para poder desarrollar en tiempo y forma el producto que nos presentan. Cada tanto y faltante de algo, pero bueno, se va arreglando el tema. Nosotros tenemos dos problemas muy graves. El tema de los insumos, que encima de que escasean, han pasado a costar del dólar oficial al dólar blue, más un porcentaje adicional. O sea, de los 3.50 es más o menos. El Se dólar. va a 700 Lo que- y pico, lo que esté cotizando. más Ajá. un 10 o algo que se adiciona. La verdad, eso hace que frente al no aumento de las prepagas, no aumento de la consulta, no aumento de lo que se paga por una cirugía, te lleva al colapso. Nosotros tratamos de conversar con las prepagas, de ver a qué valores podemos ir mejorando, pero en unas cuantas encontramos una reticencia enorme a mejorar el valor de una consulta. Pensemos que quizás la que está más en la picota a nivel oftalmológico es Galeno. Cuando colás los fideos, por ahí al médico le quedan 1.200 pesos, que son 3 empanadas. No sé si te suena. 3 empanadas. No sé si compras 3. No, 3 pero- empanadas como en la Te película, entiendo, Esperando te la entiendo. carroza. Entonces, bueno, estamos en tratativas muy serias y en fin, de corte de servicio. El tema del copago es algo muy desagradable porque la gente paga como 3 o 4 veces el tema de salud. Primero cuando paga los impuestos, viendo que no hay salud pública. Después en la obra social, cuando le descuentan para la obra social. Después con la prepaga, cuando paga la prepaga para tener salud. Y ahora va a tener el copago cuando va al médico. O sea, dice, pero flaco, termínenla. ¿Cuándo termino de pagar la salud? Mauricio, Nosotros... yo en Sí. un minuto quería preguntarte, ¿era necesario llegar a senadores y a diputados desde la Cámara para que tomen acción? ¿Sabes lo que pasa, Raúl? Vos que estás- Es que hay una reticencia total del diálogo. O sea, las prepagas no dialogan, no convenian, o sea, no hacen ningún tipo de concesión. O sea, ellos fijan los valores que te vamos a pagar y cuándo te lo vamos a dar. Que por lo general es a 30, 60 o 90, Claro, ¿no? o sea, Ah. que en estas condiciones en que está el país es imposible seguir manteniendo una consulta de 1.500, 2.000 pesos. Realmente, porque cuando lo cobra el médico, como dice Roberto, cobra 1.000 o 1.200 pesos. Tiene gastos fijos, operativos del consultorio, de la actividad donde está haciendo. Evidentemente no se puede dar abasto. Entonces,
como dice Roberto, se va a llegar el punto en que no se va a poder atender más. O sea, ya la prepaga, bueno, como ya se están bajando muchos del listado en la cartilla de prestadores, muchos médicos se han bajado, ya no atienden más. Ahora y bueno, la gente se enoja con el médico, claro, porque pero- dice, uy, mirá, se bajó el doctor Esquinazzi, ¿por qué no sigue? Y no. Y Bueno, la explicación es esta. Al final, el tema del final va a ser que se van a bajar todos, ¿no? O sea, nadie va a querer atender, ¿no? Como un elemento de presión. Hay en el Código de Comercio, creo que es la ley 1901 o 1091, habla cuando el contrato entre las dos partes deja de ser útil para una de las dos y te tenés que sentar a negociar. O sea, si yo un poco más tengo que pagar para atender, no camina. Sentémonos y hablemos. Pero esto parece como la época de la Patagonia rebelde, cuando estaban los grandes terratenientes y los empleados que atendían sus campos querían alguna mejora y ellos no tuvieron mejor idea que andar a los rebencazos, ¿no es cierto? Bueno, se armó una batahola tan grande. Yo creo que hay prepagas que sí tienen capacidad de diálogo. En lo personal, yo, por ejemplo, con OMIN tenemos, no me quiero olvidar, lo menciono, quizá me olvide de otra, tenés posibilidad de dialogar, de hablar. Con otras no. Te encontrás con un, no digo patrón de estancia porque se va a hablar como del campo, no, como alguien que dice, bueno, si te gusta bien o no, como nos dijeron, si nosotros tenemos otros médicos que quieren venir. Al final lo que precisamos es un guardapolvo blanco y un sello de goma, y listo. Y entonces a la gente le engañan, le ponen piso, el porcelanato y luz dicroica y un guardapolvo blanco caminando con sello y creen que están en Houston. Y no es así. Los médicos mejores formados, mejores capacitados, se están yendo o se fueron. Y una enorme marea de médicos ya formados se fueron, pero del país. Entonces, lo único que uno busca es decir, bueno, ¿qué podemos hacer? Y bueno, y si no te da el cuero para tener una prepaga, cómprate unos rollos de lana y hacé bufanda, medias de invierno, algo, pero no te pongas en una actividad a mortificar a dos personas, el prestador y el paciente, que no hay actitud de diálogo, no hay nada. Uno ve que construyen sanatorios, que hacen todo tipo de inversiones, sobre todo inversiones financieras, y el médico queda ahí relegado. Vemos ahora en los candidatos políticos y decimos, ¿cuál es la plataforma de la salud pública? No la vemos. Estamos con la motosierra, estamos con lo del Papa, estamos con todos los spots de TikTok, con Vótenme a mí, que es la esperanza, que el camino, pero señores, el poncho no aparece. No Roberto, el espíritu justamente, ¿viste cuando hay un conflicto dentro de los convenios colectivos de trabajo y se dicta al Ministerio de Trabajo una conciliación obligatoria? No tenemos eso. Bueno, nosotros. esto es Nosotros lo que nosotros pretendemos, una conciliación obligatoria. Paremos la pelota, dialoguemos a ver de qué podemos, para justamente que no se te vayan los médicos. Para que el médico salga de la cueva y empiece a hacer semejante lío es porque está harto. Nosotros sabemos que hay un salario mínimo vital y móvil. Necesitamos una consulta mínima, vital y móvil, porque el médico come, el médico manda a los hijos al colegio, el médico tiene su auto, paga su alquiler, tiene su esposa o su pareja o todo lo que nosotros tenemos, pero ese emulento que debe recibir el médico no lo recibe. Y yo no entiendo si por cualquier otra persona tiene un derecho a que alguien intervenga y diga, señores, ¿qué está pasando acá? Con salud no pasa nada. Y todo lo que escuchamos de los políticos actuales no tienen la menor, por lo menos yo no he escuchado nada de qué van a hacer con la salud pública y privada. Empezaste diciendo que fue una reunión cordial en diputados y en senadores, pero Sí, todo ¿y a muy dónde termina eso? ¿Solo en la exposición? ¿En no? contar? Todo bien, es gente muy amable, pero también nos hablan con confianza, que hay resortes muy poderosos. Nosotros vemos que los precios los regula la Secretaría de Salud, los sindicatos, las prepagas, y buenas noches. El médico ahí no se sienta, no está en esa mesa. El médico es el menú. Entonces tenés una persona como Velocopit, que es el vocero de todas esas prepagas, y ahora te está esperando para hacerte un tema judicial si cobras un copago.
estamos todos locos. O sea, es lo de la Patagonia rebelde, ¿no es cierto? Tanto rebencazo un día va a salir que todos los médicos o dejamos de atender o tenés una explosión en todo esto que se puede evitar simplemente hablando de buena fe. Pero no tienen buena fe. Claro. Son gente que pagan pautas en los medios, por lo tanto los medios hablan pero de forma tibia. Por ahora, gracias a Dios, al médico lo están tratando bien, pero hay muchos medios que tienen pautas que reciben de las prepagas. Y bueno, yo estoy feliz de que mucha gente se afilie a las prepagas y pague su cuota y le dé para adelante, pero señores, así no. Así no. Tu mirada, Mauri, hace tiempo que venimos como en una... hacia abajo, despacio, ¿no? Sí, que planteamos el tema. Pero vos sabés que ahora está hacia arriba. Está hacia arriba bueno, la bronca que tienen los médicos. Claro. O sea, realmente uno que tiene años en esta hermosa profesión nunca vio el ambiente tan caldeado. La gente se siente no solamente indignada, el médico se siente humillado. Entonces es una condición realmente muy difícil después de tolerar, porque no hay nada peor que un médico maltratado, ¿no? Porque no está en condiciones de ejercer una buena medicina, si realmente no tiene para cubrir los gastos de mantenimiento de ese consultorio. Tiene una secretaria, tiene un alquiler que se le fue a las nubes, tiene la señora de limpieza, tiene todos los recetarios que hacer y no le rinde la consulta, evidentemente. ¿Qué queremos del médico? Ya no da más. El médico, esto no es para hacerse rico. Lo que se está fijando, o lo que la idea es fijar un piso mínimo de 6.000 pesos para que si la prepaga le paga el médico 3.000, bueno, el médico dirá una diferencia, le cobrará 3.000. Si hay una prepaga muy importante, única, que puede llegar a pagar 4.000, bueno, pagará 2.000. Pero llegar a un mínimo básico como para poder seguir ejerciendo. Si no, es imposible continuar. Sinceramente, hemos tocado fondo. Tu arista de la salud se compromete mucho con el valor dólar, volviendo a lo anterior. Sí, digo, porque sí, cualquier nosotros, microscopio que tengas una dificultad, por poner un ejemplo pavote, hoy, tenés que mandar a pedir una pieza, un repuesto, una tuerca, lo que sea, afuera. Hoy llamamos queremos hacer una ampliación de consultorios en otro lugar y pedimos un presupuesto a un proveedor de instrumental oftalmo muy amigo de muchísimos años. Me mandó el presupuesto, me dijo todo cómo está, pero me dijo, te aviso que no tengo nada de eso, sí, lo tenemos que ver cómo lo mandamos, cómo mandamos el dinero a las casas matrices, o sea, hay también un embrollo a nivel importación, exportación. Los importadores oftalmológicos que toda la vida nos han acompañado, ahora estamos viviendo una situación conflictiva porque es complejo para ellos. No pueden pagar a las casas matrices, no pueden ingresar productos. Entonces, para mí el tema es este. ¿Esto va a ser permanente o va a ser transitorio? Si esto va a ser permanente, va a seguir así este año, el que viene, bueno, señores, cerremos todo, apaguemos la luz y buenas noches. Pero es que es imposible imaginar eso. Esto es transitorio y estamos pasando en este momento caminando en el desierto con la cantimplora con poca agua, pero vemos que el oasis está más cerca, llámese como se llame el oasis, ¿no es cierto? Sí, no hay nombre. Que tardará unos meses o no. Hoy estuvimos en una entidad para fondos, para ver cómo los traíamos, qué sé yo, y nos dijeron, bueno, todo esto es hasta antes de las elecciones. Esto es hasta antes de las elecciones. Y los del producto, esto es hasta antes. Bueno, señores, esperemos que pasen las elecciones, esperemos que pase el balotaje, que asuma el nuevo presidente, y creo que Argentina, ya sea con el gas de vaca muerta, el petróleo, el litio, la soja, está lloviendo en Argentina, con minerales, con todos los recursos que tenemos, podamos dar con un gobierno que ordene un poco la macro, porque también entiendo que si la macro no anda, vos querés arreglar la ley de alquileres, pero ¿qué podés arreglar si los que alquilan no ganan mucho y los propietarios les llueven impuestos de todos lados que precisan mucho para mantener la propiedad? El bien, sí. O sea,
o arreglamos la macro o todo lo que cae para abajo se pone complicado. Yo creo que Argentina va a estar buena, vamos a salir adelante, este conflicto se tiene que solucionar de alguna forma, porque yo no creo que los directivos de prepaga se levanten todos los días diciendo cómo voy a jorobar al médico. Tendrán sus razones, tendrán sus motivos. Ni los médicos diciendo cómo hago para jorobar las prepagas, simplemente estamos en situaciones de conflicto. Pero yo creo que Argentina tiene buen futuro el año próximo, por eso nos decidimos a invertir y nos decidimos en ampliar y en buscar nuevos recursos, y hay mucha gente que también lo está haciendo. Mauri, y si es permanente y no es solo momentáneo, ¿qué puede pasar? ¿Sabe lo que pasa, Raúl? Porque es muy de una duro escucharlo. De una crisis tiene que haber una solución, ¿no? Es imposible vivir permanentemente con crisis. Así que podrá serlo más o menos traumática, pero hay una solución, tiene que haber. Y acá no estamos hablando solamente de la Cámara de Oftalmólogos. Acá están hablando todas las sociedades científicas, cirugía, traumatología, estaban todas unidas. No estamos hablando solamente de los oculistas, de los oftalmólogos, no. Estamos hablando de todos los especialistas que están con la misma problemática. Así que alguna solución a corto, mediano plazo tiene que haber. Gracias, Muti. Espera, quiero contar, ¿me das un minutito? ¿Me lo prestás, por favor? Estás participando de un enlace que se articula entre lo público y lo privado en salud, en Ituzaingó, que llegamos a muchos lugares. Cuento que esto ocurrió en Ituzaingó. Estuvo Daniel Goyán, estuvieron Colia, el doctor Colia, autoridades políticas, y demás. Y te tocó estar allí presente. Sí, estuvimos del lado de la salud, de los que estuvimos en la mesa, estaba el doctor Gorjot por el Sanatorio del Oeste, el doctor Hipólito con el tema de salud protegida y la clínica provincial. Provincial de Merlo, sí. Y por el lado nuestro, el Centro de Ojos de Ituzaingó. Firmamos un acta acuerdo en colaboración mutua con el municipio. Nosotros queremos mucho al municipio de Ituzaingó. Hemos hecho muchas cosas, muchas campañas, hemos gastado tiempo juntos, hemos recetado varios miles de lentes que el Rotary Club, la óptica Gafas, Sandra Rey estuvo atrás de todas estas campañas, y con el Colegio de Ópticos firmamos un acta en con la presidenta del Colegio de Ópticos de la provincia de Buenos Aires. Firmamos un acta en el municipio con el intendente Descalzo, nosotros y los ópticos de Ituzaingó, que armamos un pequeño grupo de chat y nos comunicamos, y hemos hecho la noche de las ópticas también sí, que embromar, el mes de las ópticas hicimos. Y firmamos un acta contra estas campañas truchas de receta de lentes por gente no idónea. Sí, que entonces la idea es poderlos individualizar, ni bien veamos la publicidad, y mandar la fuerza pública para desbaratar esas truchadas que hacen, y que lamentablemente a veces gente que uno no se imagina está atrás de eso. El intendente nos dio todo el apoyo y me dijo, cuando sepan algo le mandamos la policía y desbaratamos todo, así que... Caramba. Bueno, como lo ve, está ocupado el doctor. Terminamos de grabar y sigue con sus consultas. Que no es un problema de intercambio comercial. Esto es el daño que provocan a los que de buena fe se van a hacer atender, entre comillas, con estos inescrupulosos, y el daño después a la larga lo tiene que corregir Mutilva, ya no con una gafa, no con un anteojo, sino tal vez con una intervención quirúrgica. Mucho peor. Sí. Déjame que me quede con que vamos a tener un futuro un poco más digno el año próximo, y ojalá que esto ocurra. Seguro que sí. Muti, me gustaría que vengas, pero hablar de cuestiones, de cataratas, de nuevos avances en la oftalmología la próxima, ¿puede ser? De mil amores, cómo no. Ya vamos a estar con otros vientos, y que tengamos confianza, que hay una cosa muy linda, hay mucho liderazgo joven que tiene ganas que las cosas mejoren y estén más derechas, y creo que eso va a ser así. Tengamos fe, votemos a quien mejor nos parezca,
y que esta persona esté vigilada por los ojos de la sociedad para que no caiga en los vicios que ya conocemos. Le manda un abrazo de parte de ambos al doctor Jorge Pasquinelli y su ¿Cómo no? compañero de ruta también, un Pasqui, gran querido. científico. Gracias, No, Muti. por favor. Mire, nos gustaría no tener que ocupar el tiempo del programa en esto, porque el perfil de nuestro consultorio es televisión saludable, es otra cosa, pero esto es televisión saludable también. Entonces, como queremos afirmar el tema del CONICET, después de la pausa, vamos a involucrarnos con otra tarea que ha hecho y que sigue haciendo el CONICET. ¿Está bien? ¿Cómo no? Chao, Muti, gracias. Nos vemos. Gracias Pausa. por invitarme. Ya volvemos. Bueno, sí, seguramente esta es la parte que más nos gusta del programa, que es contar avances científicos, contar afecciones que nos van ocurriendo a todos, por dónde van. Y además, de paso, valorizar y resaltar el valor de los investigadores del CONICET, Mire. para que conozcan todos nuestros argentinos, conozcan la actividad y que no se hablen pavadas con respecto a esto. Precisamente, Mauricio, me da un enorme pie, está la doctora Marianela Candolfi. Marianela, Raúl y Mauricio y Raúl, te saludamos. ¿Cómo va? ¿Cómo están, Raúl y Mauricio? Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo se encuentran? Bien. Bien. Decía Mauricio, muy mediática, ha sido consultada, ahora cuento el tema, pero ha sido consultada mucho, seguís trabajando bastante. ¿Cómo está tu arista ahí en el CONICET con tus becarios? Contame. Bueno, estamos laborando muchísimo, muchísimo. Sí, es cierto que estuvimos un poco mediáticos estas semanas, porque sacamos un trabajo muy lindo sobre una estrategia para el glioblastoma multiforme. Generó mucho revuelo y mucha polémica el trabajo entre las personas que estaban de acuerdo o no con la ciencia pública, pero la verdad que nos sirvió mucho porque mucha gente se acercó a nosotros por el trabajo y hubo mucho interés, y realmente eso nos sirve porque también me parece que es derecho del público saber qué hacemos aquí en CONICET, porque es un organismo público de ciencia pública, digamos. Estamos trabajando muchísimo con los becarios e investigadores del grupo. Yo a ver, corríjanme ambos que son médicos, han descubierto un nuevo mecanismo, esa es la convocatoria de hoy, para mejorar los resultados de la quimioterapia en pacientes con tumores cerebrales a partir de una proteína. ¿Va por ahí, si bien faltan todavía ensayos clínicos? Este trabajo lo hicimos, es un trabajo muy largo, llevó aproximadamente, desde que empezamos a trabajar con esto hasta ahora, unos 4 años, pandemia de por medio, pero pudimos trabajar igual. Esta proteína es una proteína muy chiquitita, se llaman péptidos, las proteínas así de chiquititas, y esta proteína se produce en la mitocondria de la célula. Es la primera proteína que se descubrió que se producía a partir del ADN que está en la mitocondria. Y se descubrió a principios de los 2000 en cerebros de pacientes que tenían Alzheimer, pero tenían áreas que estaban bien, que no estaban lesionadas. Ahí se vio que estaba este péptido y se empezó a entender que era un péptido que tenía efecto citoprotector, que protegía las células de la muerte celular. Entonces, hubo mucha investigación con respecto a enfermedades neurodegenerativas, por ejemplo, a diabetes, a todas enfermedades donde las células sufren procesos degenerativos o las células se mueren. Pero por mucho tiempo no se le dio mucha relevancia en cáncer, y al ser un péptido, una proteína que protege a las células de la muerte celular, nosotros pensamos que podía tener algún papel en el cáncer, porque en el cáncer las células son muy resistentes a la muerte celular. Entonces empezamos estudiando el papel de este péptido en el cáncer de mama. Ahí tuvimos resultados muy interesantes y vimos que en las células de cáncer de mama las protegía de la quimioterapia, y que también, si uno administraba este péptido a los ratones, los tumores crecían más rápido y tenían más metástasis. Como el glioblastoma es un tumor muy resistente a la quimioterapia, nosotros es un tumor que nos interesa mucho porque es un tumor para el que no hay alternativas terapéuticas. La última gran
cambio para los pacientes fue en el año 2005, donde se introdujo un quimioterápico que se llama temozolomida al tratamiento, que incluye la remoción quirúrgica y la radioterapia. Pero estos pacientes tienen el mismo tratamiento y la misma sobrevida corta de alrededor de un año a partir del diagnóstico desde el año 2005. O sea que estos pacientes reciben, para la mayoría de los tumores, los pacientes hoy por hoy, a comparación de hace 2 décadas, recibir un diagnóstico de un tumor se recibe de otra manera, hoy por hoy, comparado a hace 20 años, porque hay muchísimas alternativas para la mayoría de los tumores y los pacientes pueden vivir mucho tiempo con su enfermedad controlada. Para el glioblastoma no, el glioblastoma, recibir ese diagnóstico hoy, hace 20 años o hace 40, es lo mismo, y en todo el mundo, porque no es que en algunas partes del mundo los pacientes tienen un súper tratamiento con el que viven muchos años y acá no. En ninguna parte del mundo tienen alternativas terapéuticas. Es un tumor muy complicado, está dentro del cerebro, las moléculas terapéuticas les cuesta mucho acceder al cerebro porque existe una barrera que separa el tejido cerebral de la sangre, entonces las drogas no llegan a concentración, las células son muy resistentes a la muerte celular, entonces es un tumor que nos interesa muchísimo entenderlo y tratar de encontrar blancos, proteínas, características del tumor que nos permitan ser atacadas y que el tumor responda mejor a la terapia. Mirá vos. Entonces nos empezamos a interesar un montón en estudiar esta proteína en glioblastoma. Entonces lo que observamos es que cuando las células son tratadas con quimioterapia, las células de glioblastoma son tratadas con quimioterapia, estas células responden aumentando la expresión de esta proteína humanina y aumentando la expresión de su receptor. Y eso hace que esta célula esté protegida al efecto tóxico de la quimioterapia, porque cuando esta proteína está expresada, la célula no se muere. Entonces, lo que nosotros creemos que ocurre en el tumor es que cuando se administra la quimioterapia, la célula responde aumentando la expresión de la humanina y de su receptor, y esta terapia no tiene efecto, o tiene menos efecto. Entonces lo que hicimos fue usar un antagonista, un inhibidor de su receptor, y también crear un vector baculoviral, un vector de terapia génica, que tiene una pequeña molécula de ARN que se une a la molécula de ARN de la humanina y evita que se exprese. Entonces, cuando las células reciben este vector de terapia génica, bajan los niveles de humanina, incluso aunque las tratemos en quimioterapia. Entonces, nosotros lo que observamos es que si bajamos la expresión de humanina en las células de glioblastoma, estas células se mueren más, proliferan menos y pierden su capacidad de migrar. ¿Por qué es importante la capacidad de migrar de estas células? Porque eso es lo que les permite difundir dentro del parénquima cerebral, y cuando el cirujano remueve el tumor, esas células se escaparon y están metidas por distintas áreas del cerebro. Entonces, nosotros lo que pensamos es que si bloqueamos la expresión de la humanina o inhibimos la función de su receptor, esta célula va a ser menos invasiva y más sensible a la quimioterapia. Mire usted las cosas que hacen en el CONICET, Mauricio. Sí, evidentemente. Marianela, vos sabés que esto, para, digamos, que la gente entienda también, facilitamos la posibilidad de que el agente terapéutico, hablamos de la quimioterapia, sea más efectiva que en el caso anterior, donde realmente la sobrevida prácticamente en los glioblastomas es del 5 o el 10% de los casos. Sí, lamentablemente este tumor recurre en virtualmente el 100% de los pacientes. Entonces, por ejemplo, la sobrevida a largo plazo, a 2 años, es aproximadamente del 5%. Es un tumor muy terrible. Es un tumor muy terrible y tenemos que tratar de encontrar estrategias que ataquen a distintos blancos. La quimioterapia probablemente durante muchos años la vamos a tener que seguir usando, pero lo que tratamos de hacer es que las células sean más sensibles, o tratar de vehiculizar las drogas, por ejemplo, para que atraviesen la barrera que separa la sangre del cerebro y que entre mejor el quimioterápico al cerebro. Tenemos que ser muy creativos contra este tumor y trabajar en colaboración. Por ejemplo, este trabajo lo hicimos en colaboración con colegas de la Universidad Nacional de La Plata, que nos ayudaron a desarrollar el vector de terapia génica. También lo desarrollamos en colaboración con un colega de FLENI, que él desarrolló unas líneas de glioblastoma derivadas de pacientes que asemejan mucho al tumor
original de esos pacientes. Entonces tenemos que juntarnos y tenemos que pensar estrategias para poder ser combinadas y tratar de erradicar este tumor, o por lo menos darle al paciente una enfermedad crónica, cronificar esa enfermedad y que tenga más tiempo para vivir, como pasa con otros tumores. Desde el área de prensa de este programa me dicen que tenemos que hacer un corte. También estamos trabajando porque dignificamos nuestra existencia gracias a la gente que nos acompaña. Una pausa. Sí, a ver. Viste que siempre hay que dejar algún tipo de tema, ¿viste? Pendiente. Nos vas a hablar seguramente de, bueno, esto que salió también en los medios, de la actividad del doctor Lowenstein y la doctora Castro en Estados Unidos, que nos va también da un indicio de también otra línea de tratamiento para el glioblastoma. Está donde tiene que estar, Esquinazzi. Pausa, ya venimos. Gracias, Marianela. Esperanos un cachito. Bueno, Mauri, retomamos. Le llamamos como eslogan televisión saludable y esta es la pata que nos gusta porque hurgamos, preguntamos y agradecemos tanto a tantos médicos, columnistas, científicos que se permiten este ratito de tiempo. Recordá lo que planteabas antes de la pausa para retomar la charla. No, Marianela nos está hablando de posibilidades terapéuticas y hay también otros estudios de médicos argentinos que están en Estados Unidos y que realmente han desarrollado también una actividad contra el glioblastoma a través de una terapia génica que bueno, ahora nos va a explicar un poquito más Marianela de qué se trata. Sobre todo es atacar, en este caso, las células tumorales como para destruirlas, ¿no? Me parece que por ahí anda la cosa. La estrategia que desarrolló la doctora María Castro y el doctor Lowenstein en la Universidad de Michigan para mí es fantástica. Tengo que admitir que trabajé muchos años con ellos cuando estaban en Los Ángeles. Estuve 7 años en su laboratorio después que me doctoré y trabajé en toda la parte preclínica de esta estrategia, así que es una estrategia que confío 100% en la eficacia que va a tener porque sé que va a ser espectacular en los pacientes porque lo vi en los animales y el efecto es realmente muy robusto y lo hemos probado en todos los modelos que se le puedan ocurrir. Esta estrategia es súper interesante, es una estrategia de inmunoterapia utilizando vectores de terapia génica, es una inmunoterapia génica, digamos. Tradicionalmente cuando se empezó a usar la terapia génica es muy interesante para glioma porque los vectores de terapia génica se inyectan en la cavidad que queda después de reseccionar el tumor, entonces se pueden inyectar localmente y van a ir a infectar y a transducir las células del área tumoral, o del área que queda después de la extracción del tumor. Primero se probó y se hicieron ensayos clínicos muy grandes utilizando una enzima citotóxica condicional, que una vez que transduce las células el virus, se expresa esta enzima y no es tóxica a menos que uno administre una prodroga. Esta prodroga ingresa al organismo y cuando entra una célula que expresa esta enzima citotóxica condicional, queda dentro de la célula y es tóxica para la célula. Por eso es una estrategia que es muy segura, ya se probó en muchísimos pacientes que esa estrategia es muy segura. Lamentablemente, utilizar ese vector solo no tuvo efecto en los pacientes. Por eso María y Pedro, a principios de los 2000, empezaron a pensar, fíjense todo el tiempo que llevan que se vea un efecto desde la mesada, desde lo que idea, la mesada, los animales y los pacientes. Se empezó a trabajar a principios de los 2000 con esto. Entonces ellos lo que pensaron es, bueno, esta estrategia de vector de terapia génica con la prodroga mata algunas células tumorales, pero no alcanza para que el tumor no vuelva. Entonces lo que pensaron es, como en el cerebro hay una carencia de células presentadoras de antígenos, que son las células que inician la respuesta inmune, ¿por qué no las traemos? Hagamos un virus que exprese una molécula llamada citoquina que lo que hace es llamar a las células inmunes para que vayan al área donde está expresado este virus. Entonces combinaron
el vector que induce muerte de células tumorales con el vector que induce reclutamiento de células inmunes. Esto que genera que las células tumorales se mueran, liberen antígenos y liberen moléculas que están en las células que le dicen al sistema inmune, vení, comeme, estoy acá, y provocan inflamación. El otro virus lo que hace es hacer que las células inmunes vengan y encuentren estos antígenos y esta inflamación, entonces van a buscar linfocitos T específicos de las células tumorales, y ahí el sistema inmune lo que hace es ingresar al cerebro y encontrar y destruir a célula por célula tumoral. Y este efecto es muy robusto. Nosotros lo vimos en muchísimos modelos animales, es muy robusto, genera inmunidad sistémica contra el tumor. Y ellos recientemente terminaron su ensayo clínico fase 1. Los ensayos clínicos fase 1 se evalúa la posible toxicidad de la estrategia que uno está probando, entonces ellos usaron distintas dosis de estos virus inyectadas en el cerebro de los pacientes durante la cirugía y vieron que no se alcanzaron dosis tóxica, que eso es súper importante porque de ahí en más se puede avanzar, pero también encontraron que algunos pacientes sobrevivieron muchísimo más tiempo de lo esperado. Yo les conté que vivían aproximadamente 12 meses, hubo pacientes que vivieron 29 meses y hay un paciente que es el día de hoy que se encuentra vivo. Entonces, si bien no es un ensayo diseñado para ver si la terapia es efectiva, hay indicios que indican que sí, y entonces ellos están empezando a reclutar y a organizar su ensayo clínico siguiente, donde sí se va a ver mecanismos y eficacia y sobrevida de pacientes. Así que estamos re ansiosos de esperar porque cada año que pasa se mueren muchos pacientes. En nuestro país se mueren aproximadamente 1.500 pacientes. Por eso es súper importante tratar de acelerar los tiempos de la burocracia, de acelerar los tiempos de los estudios. Así que sí, es un ensayo, es una noticia espectacular. Vos sabés que para la gente tal vez es un poco árido, dice, bueno, a la gente que tiene cáncer, o es una cuestión estadística, se mueren 5, se mueren 10%, pero para la gente que tiene su familia, un familiar con un glioblastoma, es el 100%, ¿no? de toda su atención, de toda su esperanza, de toda su expectativa, ¿no? Por eso es importante que se sepa que se está trabajando justamente en algo positivo. Y acá hablamos de virus, siempre uno asocia al virus a algo patológico, malo, el COVID y demás. Estamos hablando de un virus benéfico, un virus producido, digamos, en el laboratorio justamente para accionar contra esas células malignas y tratar de eliminarlas. ¿Es así? Sí, estos virus son virus, en el caso del ensayo clínico es un virus adenovirus, que es un virus que los virus, digamos, nativos, salvajes, son virus que pueden generar, por ejemplo, gripes o, no sé, en los animales tos de las ferreras. Este virus lo que se le hizo es retirarle, por ingeniería genética, los genes involucrados en la replicación. Y en ese lugar se pusieron los genes de interés. Por ejemplo, la citoquina que recluta a las células inmunes, en el caso del ensayo clínico, o la enzima citotóxica condicional que mata a las células tumorales. Uno de estos virus lo puede manipular bastante sencillamente en el laboratorio como para expresar las proteínas, expresar genes terapéuticos. Así que son muy útiles, en glioblastomas se han probado muchísimo y se sabe que son muy seguros, son relativamente fáciles de producir, así que es una estrategia que para mí es fantástica, es espectacular. Y además no es de alto costo y se inyectan una vez, el día de la cirugía. Para ir buscando por ahí algunas respuestas, estoy tratando de pensar si alguien nos está mirando, ¿cuándo habrá fármacos para estos resultados de mejorar el tratamiento en pacientes de quimioterapia con tumores cerebrales? 5 años es un lapso que leí por ahí, ¿está bien? Para llegar a un fármaco. Los pacientes. Sí. Sí, nosotros en este momento, por ejemplo, nuestra estrategia la probamos in vitro en este trabajo que se publicó ahora en Cáncer. En este momento nos encontramos evaluando si el tratamiento in vivo en animales, en ratones con los tumores cerebrales, tiene un efecto antitumoral. Lo que ya pudimos probar en los ratones, que aún no lo publicamos, pero ya sabemos que el tratamiento es seguro. La inyección de estos virus que desarrollamos con los colegas de La Plata es segura cuando lo inyectamos en el cerebro de los ratones, incluso cuando lo combinamos con el tratamiento sistémico con quimioterapia.
Así que por eso estamos continuando adelante con los ensayos de efecto antitumoral in vivo. Algo que me parece también que es importante es que si nosotros logramos vencer los desafíos terapéuticos que tiene el glioblastoma, estas estrategias se pueden usar en otros tumores, en muchos otros tumores que tengan los mismos blancos terapéuticos. Entonces son estrategias para el glioblastoma, pero que pueden adaptarse a otros tumores. Bueno, vos que estuviste en Estados Unidos, para más que nada la gente conozca, los doctores Lowenstein, la doctora Castro, tiene evidentemente un atractivo allí en Estados Unidos, por eso el parangón de lo que sería el CONICET ahí en Estados Unidos le da mucha bolilla, ¿no? Le da mucha atención al trabajo que están haciendo y me imagino que ponen ingentes recursos para que den los resultados que ellos quieren. Sí, pero son recursos millonarios. Es impresionante el financiamiento que tienen de parte de NIH. El financiamiento para este tipo de ensayos es público. Si bien las farmacéuticas tienen sus desarrollos, todo lo que es ciencia básica, descubrimiento de blancos terapéuticos y este tipo de estrategias, terapia génica, son por fondos públicos, financiamientos millonarios, institutos de primera generación, con equipamiento, con personal técnico, con personal de mantenimiento, con administrativos. Se necesitan, no es que uno llega al laboratorio y me pongo a hacer mis experimentos. Tiene que haber limpieza, tiene que haber orden, tiene que haber higiene y seguridad, seguridad en la puerta, administrativos, la escritura y administración de los subsidios estos millonarios. Requiere un montón de trabajo de muchísima gente. Entonces sí, el Estado, en Estados Unidos, además, los porcentajes de PBI son estrambóticos. En nuestro país hoy por hoy es aproximadamente el 0,35% del PBI se destina a ciencia y tecnología. En Estados Unidos es del 3,5%. En otros países, Corea del Sur, Israel, es arriba del 5%. Son presupuestos inmensos y realmente a nadie se le ocurre discutir que la ciencia pública y los desarrollos básicos para que las compañías después puedan venir a generar sus desarrollos privados para generar fármacos. Es una estructura que es así, que ha sido así, que ha funcionado muy bien para muchas enfermedades. Bueno. ¿Y qué pasa con los pacientes que son pocos? ¿Qué pasa con las enfermedades raras? ¿Qué pasa con este tipo de tumor? Se dice pocos entre comillas, 1.600 personas por año se mueren de este tumor, es fulminante. Entonces, poco, mucho es una definición. No me parece mucho ni aunque fueran muy poquitos. Y esos pacientes también tienen derecho a tener desarrollos tecnológicos y a tener terapias. Y si a las compañías no les interesa, el Estado tiene que salir a rescatarlos. Y además, esos desarrollos para estas enfermedades, entre comillas, raras, sirven para otras cosas, sirven para otros tumores, sirven para entender otras enfermedades. Piensen que la humanina, que es la proteína que estudiamos nosotros, se describió en Parkinson y nosotros le estamos bloqueando en cáncer. Entonces, entender la biología de las enfermedades sirve para todo, porque trabajamos todos juntos. Marianela, se nos fue el tiempo. Entonces no iba por el lado de que hay que recortar, reducir, creo que llevarlo a una oficina. Estaba pensando, creo que me parece que con esto que dijo Marianela tenemos que aumentar los recursos del CONICET, más que eliminarlo. Mujeres, un placer escuchar. Y hay que aprovechar los recursos humanos que hay en este país, que son de excelencia mundial. Y que los captan en Estados Unidos. Por eso, que vengan más, que vengan más. Gracias por esto. Sabés que las puertas de nuestro espacio están abiertas para ir contando todo lo que se avance, que es importantísimo. Beso grande, Marianela. Gracias. Los agradezco muchísimo y espero que tengamos siempre muchas más buenas noticias para compartir. Muchísimas gracias. Les mando un beso grande. Buena vida, gracias. Bueno, Marianela Candolfi, ahí está, esa es la parte. Por ahí en algún momento quizás la gente lo tomó como muy técnico, pero valía la pena involucrarse y saber a dónde se llega. Y además lo que te dije, o sea, tuviste clarito. Los pacientes o las familias. Uno directo es el 100%. Es el 100%. Ya está buenísimo. Doc, no me pone musiquita porque nos tenemos que ir, ¿no? Bueno, entonces nos vamos, tenemos que cerrar este espacio. Bueno. Espero que la semana que viene no estemos con declaración de Santa Fe, no tengamos que invitarlo a Mutilva, pero para hablar de su centro de ojo, de algo asistencial, claro. Doc, que ande bien. Bueno, cierre. Usted ya lo vio, el consultorio continúa atendiendo. Que pase el que sigue, por favor. Gracias a los chicos, gracias familia. Nos encontramos la semana que viene. Por cierto, la vida es una sola y pasa rápido. Hay que intentar en ese camino ser felices. Vas a ver que anda fenómeno. Chau. Hasta la semana que viene.